Muy bien, vamos a continuar con este tema de paralelogramos y vamos a desarrollar algunos ejercicios aplicando las propiedades que ya se han estudiado en el primer vídeo donde se explicó la teoría. Primer ejercicio. Si ABCD es un paralelogramo, calcula X más Y. Entonces, nosotros podemos observar que en este paralelogramo ABCD nos están dando los lados. Me están dando el lado AB que mide 7y menos 30 unidades, el lado BC que mide 3x, CD 19 unidades y AD 24 unidades. Entonces, la propiedad del paralelogramo, en este caso, decía que los lados opuestos son paralelos y también del mismo tamaño. Y si son del mismo tamaño, entonces podríamos decir que 7y menos 30 es igual a 19. Desarrollamos esta ecuación. El 30 recuerda que si está con signo menos, al pasar al otro miembro pasa sumando. Y luego aquí el 7 pasa a dividir y tengo el valor que y vale 7. Muy bien, ese es por un lado. Ahora por otro lado, BC, que en este caso es 3x, con AD, que es 24, son del mismo tamaño. Y si son del mismo tamaño, podríamos decir que 3x es igual a 24. El 3 va a pasar a dividir y me queda que x es igual a 8. Como x salió 8 y y salió 7, piden calcular x más y. Entonces podríamos decir, por lo tanto, que x más y es igual a 15 unidades. X más y es igual a 15 unidades. Y este sería el resultado final a nuestro problema. 15 unidades. Problema número 2. Nos concentramos en el problema número 2. Calcula el valor de x. Y yo tengo el cuadrilátero ABCD. El cuadrilátero ABCD. Tengo la bisectriz BE y CE. Ha formado el ángulo X. Esto me lleva a pensar en la propiedad donde teníamos la bisectriz, dos bisectrices internas. ¿Qué decía la propiedad? Aquí yo le voy a colocar un ángulo A y aquí le voy a colocar un ángulo B para explicar de la propiedad, porque la propiedad decía que X era igual a más B dividido entre 2. Así nos decía la propiedad. Ahora, pero nosotros podemos calcular cuánto es este ángulo A. Y ya sabemos que ese ángulo A tiene que ser 70 grados. 70 grados. Para completar los 180 en esta línea. Del mismo modo puedo calcular este ángulo B, que para nosotros sería 60 grados. Entonces podríamos ya tener que el valor de X es igual a 70 grados más 60 grados partido por 2. Si yo hago esa suma, me quedaría 130 grados partido por 2 y este resultado me quedaría 65 grados. Esa es la respuesta a este ejercicio. El valor de X, 65 grados. Entonces, si te das cuenta, es bueno conocer la teoría. Con la teoría hemos podido desarrollar estos dos ejercicios. Pasamos al ejercicio 3 y ejercicio 4. En el ejercicio 3 dice que ABCD es un romboide. ABCD es un romboide. Calcular X. Muy bien. Si es un romboide ABCD, recuerda que los ángulos opuestos, en este caso en el vértice A con el vértice C, estos ángulos opuestos donde está X son del mismo tamaño.
Quiere decir entonces, profe, que aquí en el ángulo A debe ir X también. Debe ir X. ¿Por qué? Porque la propiedad del romboide, ángulos opuestos son del mismo tamaño. ¿Sí? Ángulos opuestos son del mismo tamaño, de la misma medida, X. Y ahora me concentro en el triángulo ABE, porque si tú te das cuenta, ya podemos trabajar con este triangulito, en el triangulito ABE, y en ese triangulito ABE nosotros podemos calcular el ángulo X. Podemos saber cuánto es el ángulo X haciendo una suma simplemente, ¿no? Recuerda que si es un triángulo rectángulo, la suma de los ángulos internos en un triángulo es 180, pero yo puedo trabajar solo con los ángulos agudos. X más 30 es igual a 90. ¿Por qué 90? Porque es un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo ya tengo 90 y los otros dos ángulos deben sumar 90. El 30 pasaría a restar y me quedaría que X es igual a 60 grados. Con esto he descubierto que X es igual a 60 grados. Problema número 4. En el problema número 4 dice que RSTU es un rectángulo. Este es un rectángulo. Y tú observas que los ángulos son ángulos rectos de 90 grados. ¿Sí? Es un rectángulo. Muy bien. Y me piden calcular el ángulo X. Hay varias formas de desarrollar este ejercicio, muchas formas. ¿Ya? Y hoy te voy a explicar una forma en la cual creo que me vas a entender. ¿Sí? Muy bien, mira. En el ángulo de 35 grados, el ángulo de 35 grados está formado por esta línea que voy a colocar de color rojo y esta línea que está acá. ¿Sí? Ahí formó 35 grados. Estamos bien. Ahora, pero si a esta línea yo la prolongo hasta el vértice U y de U la voy a jalar para el lado izquierdo, estoy formando una Z, que esto ya ustedes conocen. He formado una Z. ¿Sí? Como las dos líneas son paralelas, ST con RU son paralelas, entonces puedo hacer uso de la Z. Y si tengo una Z, debo recordar que el ángulo en esta esquina también debe ser 35 grados. También debe ser 35 grados. Y ahora trabajo el triangulito de nuevo. Trabajo este triángulo PHU. En este triángulo PHU puedo aplicar lo mismo que hemos hecho en el ejercicio anterior. La suma de los ángulos agudos en ese triángulo me daría 90 grados, porque es un triángulo rectángulo. Y si ese 35 pasaría a restar, esto me quedaría como resultado 55 grados. X mide 55 grados. Ahí está. Entonces todo es cuestión de conocer las propiedades que ya hemos estudiado en los temas anteriores. Y pues lógicamente propiedades que tienen que ver con estos cuadriláteros. Problema número 5. El problema número 5 es una propiedad que seguro ya miraste la figura y te diste cuenta. ABCD es un cuadrilátero y el ángulo X se encuentra aquí en la bisectriz. ¿Qué decía la propiedad? Voy a escribirlo ya con los datos que tenemos ahí. La propiedad me dice que ese X es igual al 60 con 70 partido por 2. ¿Sí? Partido por 2. Ahora, tú lo puedes continuar desarrollando y hallar X, pero quiero que observes acá lo que piden calcular. Piden 2X. Si piden 2X, entonces me es más rápido multiplicar este 2 acá y así yo tendría el 2X que me están pidiendo. ¿Y cuánto sería 2X? La suma de 70 con 30. Es decir, que 2X vale
130 grados y se acabó el problema, ¿sí? 2x vale 130 grados porque piden calcular 2x. Acá lo tenemos. En el problema número 6 tengo un rectángulo ABCD, es un rectángulo. Ahora en este rectángulo no vamos a hacer mucho, quiero que te des cuenta. Hay 4 triángulos aquí, ¿ve? 4 triángulos pequeños. De los 4 triángulos pequeños quiero que observes el triángulo que tienes acá, 38, 38. Y quiero que lo observes de la siguiente manera. Mira, le voy a trazar una línea a ese triángulo. Quiero que lo observes de esta siguiente manera. Así, prolongándole un pedazo. Ahí está, porque ahí está el ángulo X. Y entonces, en este triángulo, tú puedes observar que ya tiene dos ángulos internos, que es el 38 y el 38. Y además tienes un ángulo externo, que es el caso de la letra X o de la variable X. El ángulo X está externo al triángulo. ¿Y qué propiedad podemos aplicar? Podemos aplicar la propiedad que un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los otros dos ángulos internos. Eso podemos aplicar. De tal manera que yo puedo sumar acá y esto me daría como resultado 76 grados. Entonces el resultado, en este caso X es igual a 76, ¿no? Por el triangulito que tengo ahí. ¿Qué propiedad he aplicado? A ver, te voy a dibujar acá la propiedad que he aplicado. De repente no te acuerdas. La propiedad que acá es X. Y aquí es alfa. Acá es tita. La propiedad me dice que el ángulo externo es igual a la suma de los otros dos ángulos internos. Esta propiedad he aplicado ahí, ¿sí? En el triángulo BOC. En el triángulo BOC. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Vamos con el ejercicio número 7. En el ejercicio número 7 también tengo que es un romboide. Ya hemos hecho uno parecido. ABCD es un romboide. Y si es un romboide, recuerda que los ángulos opuestos, en este caso A y C, serían iguales. Entonces, profe, quiere decir que aquí en el ángulo A también sería 70 grados. Correcto. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Ahora vas a trabajar el triángulo ABH. En el triángulo ABH podemos trabajar con los dos ángulos agudos, que en este caso sería el X y el 70. Entonces, X más 70 es igual a 90 grados. X más 70 es igual a 90, ¿no? En este triángulo ABH. Aquí en el triángulo ABH. Entonces el 70 pasa a restar y llego a la conclusión que X mide 20 grados. X mide 20 grados. ¿Ves qué sencillo es? Cuestión de saber las propiedades. Problema número 8. ABCD es un cuadrado. ABCD es un cuadrado. Y CED es un triángulo equilátero. CED es un triángulo equilátero. Calcular X. Muy bien. Mira, este cuadrado y este triángulo equilátero me han formado aquí un triángulo. AED o ADE. Y ese triángulo quiero que lo observes. Y mira el triángulo. Este triángulo que estoy aquí colocando con puntitos rojos. Este triángulo ya tenemos sus ángulos, todos sus ángulos internos de este triángulo, todos. ¿Cuáles son? Mira, te lo voy a graficar encima a este triangulito. Aquí desde el vértice A al vértice E
del vértice E al vértice C y del vértice C al vértice A. Ahí está. ¿Cuáles son los ángulos internos? Tú tienes ahí el ángulo X, ¿sí? Que es este ángulo que está en el vértice A. Aquí hay un ángulo X. Ahí está. El otro lado también tienes un ángulo X en el vértice E. Entonces X más X. Más en el vértice D. ¿Qué tenemos en el vértice D? En el vértice D tengo 60 grados. Pero si yo coloco solo el 60, sería una parte. Hay que colocarle también la otra parte que sería 90. Todo esto. Entonces sería 60 más 90. ¿Sí? Y así utilizaríamos los ángulos del triángulo, que suman 180. 2x más 150 me da esta suma. Es igual a 180. 2x, el 150 pasa a restar. Y el x, el 2 pasaría a dividir. Llegamos a la conclusión que el valor de x es 15 grados. El valor de x es 15 grados. ¿Vieron qué fácil y sencillo es? Muy bien. Con esto estamos terminando los 8 ejercicios de resolviendo en clase. Con esto ya se pueden guiar para que ustedes puedan desarrollar allí en su libro los ejercicios propuestos. Recuerden que si hay alguna duda que ustedes tengan y que no hayan entendido, tengan que preguntar. Está el grupo de WhatsApp y pregunten cualquier inquietud. Entonces, luego de haber copiado estos ejercicios, trabajas la página 99 en adelante. ¿Ok? Bendiciones. Nos vemos en una próxima oportunidad.